Desde hace mucho tiempo he tenido la inquietud de compartir mi historia, porque desde mi testimonio yo quiero compartir un mensaje más esperanzador. Si tú estás en una situación en tu vida actualmente donde te sientes con un montón de síntomas físicos que no le encuentras explicación, que te has hecho muchos análisis y todos salen bien, que te sientes muchas palpitaciones, eh, ya te hiciste tu electrocardiograma y todo salió bien, yo quiero que escuches mi historia. Si en este momento de tu vida tú sientes que prácticamente está todo bien, que tu familia está bien, que tú prácticamente tienes salud, que, que tienes un buen trabajo, que todo va bien, que están sus cositas eh, en la vida, pero que todo va bien y aún te sientes ese vacío, sientes esa tristeza, sientes esa desesperanza, yo quiero compartir mi testimonio contigo. Mi nombre es Saidi López, tengo 32 años de edad, actualmente vivo en la ciudad de Miami y hace 2 años experimenté una crisis de ansiedad, lo que clínicamente se conoce como el trastorno de ansiedad generalizada. En ese momento yo tampoco sabía explicar lo que me pasaba, yo solamente sabía decir que me sentía rara, que no era yo, que tenía el ánimo como de salir corriendo todo un maratón, pero era más allá de ánimo, era una angustia, era como que necesitaba huir de algo y precisamente eso era lo que me generaba más miedo, que no había absolutamente nada de qué huir. Eh, yo sí sabía que era algo emocional, más allá de todos los síntomas físicos, que era algo emocional lo que yo sentía, pero precisamente ese era mi gran gigante. Yo vengo de una familia donde viví muy de cerca los trastornos del estado de ánimo. Y bueno, pues precisamente eso era lo que ansiaba, no volver a vivir esa situación en mi vida. Eso fue generando en mí una serie de síntomas físicos inexplicables para mí, que nunca antes los había sentido, o al menos no en esa intensidad. Sentía mucho miedo a nivel emocional, sentía mucha angustia, sentía mucha tristeza, muchas ganas de llorar. A nivel físico tenía falta de apetito, perdí significativamente de peso, tenía palpitaciones constantes, mareos, náuseas, frío, mucho frío. De noche apretaba mucho mi mandíbula para dormir y creo que donde llegó el pico de mi ansiedad fue precisamente en esa etapa donde llegó el insomnio, donde mi actividad mental no me permitía descansar. Y creo que ahí alcancé el pico de la crisis, porque para mí la noche y el sueño representaba como ese momento donde ya yo no tenía que huir, donde ya al fin yo podía descansar de eso que me perseguía. Yo no sabía explicar qué era, yo no sabía por qué, a qué le tenía miedo. En ese momento yo sentía que todo me generaba miedo, que todo era una constante amenaza. Así se sentía mi cuerpo, en una constante amenaza. Fue muy extraño tener ese sentimiento, es algo realmente inexplicable. Es como que tú se lo dices a una persona y no entiende lo que te está pasando, sobre todo si no hay una situación específica en tu vida que lo esté desatando, y ni siquiera ni porque haya una situación específica, porque siempre nos parece que no es lo suficientemente grande como para ponernos así. Yo quiero compartir mi historia, yo quiero compartir este espacio donde podamos hablar de ansiedad, pero sobre todo mi gran mensaje es que aprendamos a hablar con la ansiedad. Quiero compartir las cosas que a mí me funcionaron en el camino, que fueron los procesos que viví. Quiero ser luz para todas esas personas que están pasando por una crisis en su vida. Yo quiero ser portavoz de la parte esperanzadora
de la ansiedad. Quiero que empecemos a ver la ansiedad como otra cosa que no es esa tortura, porque en su momento yo lo llegué a ver así. Créanme que esto fue todo un proceso de crecimiento donde yo muchas veces me desesperaba, donde muchas veces quería que se acabara, donde muchas veces quería que ya se me fueran esas palpitaciones, que ya se me fuera la ansiedad. Añoraba, recuerdo que muchas veces comparaba con el tiempo, porque yo sabía exactamente el último día que yo me dejé de sentir bien y empecé a sentirme mal. Eran muchas comparaciones las que hacía, pero también inicié un proceso. También inicié un proceso porque para mí yo entendía que detrás de todo esto tenía que ver algo más esperanzador que solo tristeza, que solo síntomas físicos, que solo desesperanza, que solo vacío. Para mí yo me atreví a pensar que esto tenía que tener un lado bonito, un lado que me ayudara a transformarla, más que controlarla. Para mí, yo me cerré totalmente a los testimonios donde yo escuchaba de que esto era una enfermedad, de que esto no se podía curar, y verdaderamente no se puede curar porque no es una enfermedad, es un trastorno, es un desequilibrio del sistema nervioso. Entonces, cuando yo empecé a ver esa cara donde yo sí podía volver a tener control sobre mi vida, donde yo podía escuchar otro mensaje de crecimiento, otro mensaje más esperanzador, para mí me funcionó muchísimo y hoy quiero compartirlo con ustedes. Eh, Quiero decirles que la ansiedad va mucho más allá de los síntomas físicos, va mucho más allá de los pensamientos obsesivos, de los pensamientos negativos. Para mí la ansiedad tiene un mensaje muy lindo. A mí la ansiedad me permitió, como les dije, fue todo un proceso, pero me permitió trabajar mis heridas, sanar mis traumas, aprender a escuchar mis emociones, a sentirlas, aprender a conectar conmigo mismo, con la naturaleza, con el presente, vivir una vida más consciente. Para mí ese es el regalo más grande que yo he recibido de todo este proceso, es aprender a vivir una vida verdaderamente consciente, sabiendo que tendré momentos felices, que tendré momentos tristes, que tendré momentos de angustia, que tendré momentos de enojo, y no necesariamente significa que estoy mal, que soy rara, que necesito controlar esto. No, es aprender a vivir una vida más en armonía, más real, más conectada con mi naturaleza de ser humano, más conectada con los míos. Yo siento que ahora disfruto de una manera más plena, porque estoy consciente de las cosas simples, algo tan simple como respirar, como ver un cielo azul, como conectar conmigo, sentir qué está sintiendo mi cuerpo en este momento, cómo se siente esta emoción en este momento. Para mí ha sido un regalo muy lindo, y por eso me gustaría abrir este espacio para recordarle a todas esas personas que están pasando por eso que yo también lo viví. Me gustaría ser luz en este camino que a veces se siente tan oscuro, pero que es muy revelador. Acompáñenme a contar mi historia, acompáñenme a hablar con la ansiedad.